Buenas, buenas, 13 de enero, 6:20 de la tarde, un gusto saludarles. El día de hoy el país amaneció con dos vallas nuevas en carreteras, ya esa noticia me imagino que a estas alturas del día ya se sabe, es de amplio conocimiento. Nada más para recapitular, son dos vallas que están ubicadas, una en Ruta 27 y la otra en circunvalación por el sector de la Uruca. Vienen cuatro fotos. La foto de Rodrigo Arias, presidente del Congreso, Marta Costa, Contralora General de la República, el fiscal general Carlos Díaz y el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre. Repito, ya sabemos de qué se trata, es una valla muy grande y hay una palabra encima de las cuatro fotos que dice renuncien. Aquí lo que me interesa es que podamos ver algunas reacciones de, obviamente, de la parte política, tanto la parte oficial como la parte opositora, y analizar rápidamente eso para ver también cuáles son las opiniones de ustedes, ¿ok? Vienen unas preguntitas por ahí que siempre es importante hacer como ese intercambio, generar ese intercambio de opiniones y analizar y testear también, ¿verdad? Medir cómo está la opinión pública alrededor de este tipo de noticias. Entonces, nuevamente, nuestro programa de Trivisión hace un abordaje sencillo, directo, al punto, muy acertado y dan unos datos interesantes que viene un spoiler justamente en la miniatura del video, pero lo vamos a ver a continuación. Todo hay que ver cuál es el interés por poner este tipo de vallas y este tipo de rótulos que valen. Todos sabemos que una valla de ese tamaño anda costando alrededor de 1,5 millones de colones por mes, más la instalación y hacerlas. Yo creo que hay una persona que quiere desestabilizar el país, está haciendo estos gastos y poniendo a pelear los supremos poderes de la República. Es una falta de respeto al país y a la democracia estar pidiéndoles de esta forma las renuncias, por ejemplo, al señor presidente de la Corte, a la Contralora General de la República, al fiscal general y a las personas que se le están oponiendo, que no le aplauden como una foca al señor presidente de la República las decisiones que toman y que le pide que esté dentro del marco de la legalidad para que haga todas sus actuaciones. Vea que la Muy bien. Este primer diputado fue Alejandro José Pacheco o José Alejandro Pacheco, tengo la duda, es del PUSC. Si no lo recuerdan muy bien, es uno de los diputados junto con Carlos Felipe Azofeifa, también del PUSC, que cambiaron su voto al momento de asignar el aumento al FES. Aquel aumento de 11.000 y pico de millones de colones, ese. Nada más para ubicarnos en el contexto. ¿Ok? Bien. Dice cuatro cosas principalmente. Uno, que hay una persona, al parecer, o hay una sospecha de parte del diputado, o sabe que hay una persona, específicamente una persona, que hizo la contratación de las vallas, mandó imprimirlas, pagó la, el montaje de las vallas, ¿verdad? Al parecer, o es una presunción solamente. Dos, dice que están poniendo a pelear. A ver, de repente utilizar el tema de las vallas como un motivo para pelear invisibiliza un poco, esta es una opinión muy personal, la confrontación que ha habido, no desde que Rodrigo Chávez asumió el poder, desde antes que asumiera el poder. Y esto es algo que a mí me parece muy importante de subrayar. El roce con lo que hoy conocemos como gobierno inició en la campaña electoral. ¿Por qué? Quienes de alguna manera se sintieron incómodos o amenazados cuando vieron que había grandes posibilidades de que una persona totalmente diferente a los partidos tradicionales y al PAC llegara al poder. ¿Por qué? Cuando Rodrigo Chávez asume como presidente de la República, eso lo que hace es intensificarse y hacerse más directo. Pero ¿es por eso un afán de pelear o es que hay quizá, digo yo, un status quo que se resiste a evolucionar, a cambiar o a mutar en algo más eficiente o en algo diferente? Pregunto. Tercer punto, dice que es una falta de respeto al país y a la democracia. Hasta donde yo entiendo, la democracia se sustenta, entre otras cosas, en la libertad de expresión y la libertad para elegir, en la libertad de información también.
quien haya puesto esa valla, sea una persona, un grupo o un cantón entero o quien sea, está haciendo uso de una de esas libertades, de la libertad de expresión, independientemente si a la gente, mucha o poca, le gusta o no. Eso es libertad de expresión y punto, nada más. Y el cuarto es el que me parece un poquito más delicado y es cuando hay que analizar muy bien lo que se quiere decir y hacia quién o a quién se está dirigiendo ese mensaje. Dice, a las personas a las personas que se le están oponiendo que no le aplauden como focas al presidente de la República. Esa es la frase que dice el diputado. La última estadística o la última encuesta de OPOL que se hizo posteriormente a la del CIEP con una muestra mayor, porque la del CIEP tiene 1.000 personas encuestadas, la de OPOL tiene 3.000 personas encuestadas. Dice que la popularidad del presidente va aproximadamente por ahí del 73%. La pregunta es, ese 73%, ahora sí yo entiendo mal, ese 73% de personas o de la población que apoya al presidente, que está de acuerdo con lo que el presidente está haciendo, aplauden como focas lo que hace el presidente. ¿No es eso de repente un poquitito peyorativo, de repente insultante? ¿No es acaso irrespetar un poquito el criterio que pueden tener las personas que apoyan al presidente, independientemente si están equivocadas o no? Porque definir si alguien está equivocado es una percepción personal, nada más. Yo no le puedo decir a una persona, usted está equivocada. Yo puedo creer que esa persona está equivocada, pero imponerle un criterio, eso es falta de respeto. Ahora seguimos. Lamentable que este tipo de cosas que normalmente leemos en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, pero el caso de Venezuela, hace un par de semanas el presidente Maduro, aunque no es el presidente legítimo, mandó a colocar vallas de Edmundo González, el presidente legítimo electo, pidiendo una recompensa al que lo capturara. Y cuando nosotros vemos en Costa Rica este tipo de cosas nos tiene que llamar a la reflexión porque estamos imitando cosas que se dan en países dictatoriales como los que acaba de mencionar. No está dentro de la idiosincrasia del costarricense ser así. Existen las maneras de que podamos pedir la renuncia, que podamos pedir cuentas, etcétera. Y más bien yo hago un llamado a los conservadores a que no caigamos en esta intención de pelear, en esta intención de buscar cómo atacar, porque lejos de buscar un responsable, lo que se busca es dañar alguna imagen. Y no con esto que esté defendiendo a ninguna de las personas que están. Habrán el día de mañana aparecerán otras vallas con otros rostros, en otras aparecerán con menos rostros. Lo que sí es importante resaltar de esto es que Costa Rica no es así, que Costa Rica nunca ha sido, y lo vemos hasta en este periodo, este tipo de cosas. Primero me preocupa. Muy bien, 3 puntos aquí. Primero, ¿qué de parecido tiene la publicación o el montaje de estas vallas publicitarias en estos 2 puntos del país, ¿verdad? En la Ruta 32 y en Circunvalación? ¿Qué de parecido tiene eso con, por ejemplo, lo que pasó recientemente en Venezuela, donde se estaba publicando la foto del presidente legítimamente electo por votación popular, democráticamente electo, Urrutia, ¿verdad? González Urrutia, Edmundo González Urrutia, casi se me va el nombre, con poner una valla que obviamente es polémica, no vamos a decir lo que no, no vamos a decir que no, es una valla muy polémica, con las caras de estas 4 personas y una única palabra, renuncien. Yo creo que esta valla, muy personalmente, pues uno cuando la observa, creo que indirectamente surge la pregunta, ¿deberían renunciar sí o no? Adelanto. Pregunto yo, ¿creen ustedes? Y ahí están los comentarios y podemos hacer un bonito intercambio. ¿Creen ustedes que una, dos, tres o las 4 personas que aparecen en esta valla deben renunciar, sí o no? Repito, Rodrigo Arias, presidente del Congreso; Carlos Díaz, fiscal general de la República; Marta Costa, contralora general; Orlando Aguirre, presidente de la Corte. Más que sí o no, ¿por qué? Esa es la pregunta importante, ese es el argumento, esa es la base. ¿Por qué? Y de esa manera podemos medir a la gente porque considerarían que deben o no deben renunciar. Creo que es un espacio justamente como para un debate y ojalá que sea un debate de tipo argumentado, no encarnizado y altamente emocional, digamos.
Entonces, primero, yo considero de que no hay ningún sentido en comparar esta valla, que no se sabe todavía quién la puso y probablemente no se sepa, ¿ok? Comparar la publicación de esta valla o el montaje de esta valla con lo que estaba haciendo el dictador insano, inhumano de Maduro con Edmundo González Urrutia en Venezuela. ¿Ok? Y meter a Nicaragua, Cuba y Venezuela en el mismo saco con Costa Rica parece un poquito fuera de lugar. Punto 2. Está haciendo un llamado a los conservadores, al igual que el video de disculpas que publicó el diputado José Pablo Cibaja después de que saliera en los reportajes de OPA, en el tema de Made in China. Que dicho sea de paso, sería sumamente interesante que el diputado pudiera ir a OPA, al Octavo Mandamiento, a Central Noticias o a un programa especial de repente para que puedan hablar ampliamente sobre lo que sucedió y lo que se publicó en esos reportajes. ¿Ok? Eso sería transparencia únicamente. No, no ningún afán de morbo ni nada por el estilo. Es únicamente transparencia, aclarar, explicar. Punto. Eso es todo. 3. Costa Rica no es así y se ve hasta este periodo. Y no es probablemente hasta este periodo que la política, primero, se hizo un poco más interesante, se hizo un poco más entendible. La gente ha desarrollado un sentido crítico un poquito más agudo, un poquito más fuerte, y ahora se puede vivir en un ambiente en el que cada quien puede cuestionar cada vez con más argumentos lo que hace o no hace el gobierno, lo que hace o no hace la institucionalidad, lo que hace o no hacen los poderes. Y si hay algo que ha quedado claro, al menos en este gobierno, es que el papel de la Contraloría se ha puesto sobre la mesa y ahora muchos entendemos con mucho mayor detalle qué hace realmente la Contraloría. Entonces, quizá más bien es una muestra más, primero, de libertad de expresión que invita a una conversación y a un debate. Y ahora vamos con Luis Diego Vargas del Partido Liberal Progresista. El giro que está dando la política nacional, o sea, estamos entrando en un careo a figuras que no estoy de acuerdo. En este caso, el mensaje que me llega a mí como costarricense, más allá de aquí como diputado, es que el gobierno de Rodrigo Chávez, si a alguien no le gusta, lo expone, ¿verdad? Espero que no sea el gobierno el que esté pagando ese montón de millones que se pagan por mes, y no es solo una valla, son varias. Ese tema significa plata que podría estar invertida en temas de trabajo, en mejorar la educación, la seguridad. El mensaje es ese, o sea, es triste tener un país donde en este momento terminamos estando en un ring, los que opinamos de una forma y los que opinan de otra forma, y yo creo que no es el estilo costarricense. Bueno, primero pensé... Antes de ir con doña Pilar, primero que todo, bueno, Luis Diego Vargas ya asume que es el gobierno quien utilizó dineros públicos para publicar la valla. Luego dice que espera que no lo sea, pero también dice que son vallas. Y esto va, de alguna manera, se relaciona con lo que va a decir Jerry Alfaro en un momento, ¿ok? Em, y dice que es plata que se podría utilizar en educación y seguridad. Bueno, obviamente los diputados tienen un privilegio, que es que ellos pueden no hacerse responsables por lo que digan porque tienen una inmunidad que al parecer es imposible de renunciar. Entonces, ahí habría que ver de dónde nace justamente, no la seguridad, no lo vamos a afirmar así, pero esa fuerte sospecha de que fue el gobierno con dineros públicos que hizo la publicación de esas dos vallas y que vienen más. Hay bastante información, parece, por ese lado. Y ahora vamos con doña Pilar Cisneros. que era fake news, ¿verdad? Porque eso se puede fácilmente manipular. Pero alguna gente que ya la vio sí me ha dicho existen y ahí están. ¿Y a qué las atribuyo yo? Al enojo, a la frustración que siente la población por un país que tiene todo para avanzar. Ah, no, pero que tiene instituciones como la Contraloría, por ejemplo. A la Contralora, ¿cómo la conocen popularmente? Todo el mundo me dice la contra todo. No,
Y no tiene que ser así. Entonces yo pienso que eso puede ser un reflejo de esa frustración ciudadana, de ver que este país tiene un enorme potencial, pero que hay gente que se empeña en ponerle un pie en la manguera a Costa Rica para que Costa Rica no salga adelante. Ha habido mucha especulación, que si es el gobierno, que si aquí, que si Rodrigo Chávez. Muy fácil. Vayan ustedes los periodistas, averigüen con la empresa quién pagó la valla, quién es esa persona o grupo de personas. No sé por qué la valla si no tiene ninguna explicación que diga grupo ciudadano tal o fulano de tal, nada. Entonces, lo primero que hay que hacer es averiguar quién la puso y por qué la puso. Y dejemos de especular que el gobierno tiene algo que ver con eso. Que me lo prueben. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Listo. Aquí 2 puntos. Primero, si alguien cree que es el gobierno, pues de que lo pruebe. O sea, probablemente va a ser imposible probar ni siquiera quién fue, porque es una empresa privada, se llama Publiex, la empresa que es dueña de las vallas y probablemente tiene algún tipo de contrato de confidencialidad para decir exactamente quién contrató las vallas, cuánto pagaron y etcétera, porque también están en competencia, hay vallas por todo el país. Entonces, probablemente va a ser muy difícil que se sepa. En todo caso, doña Pilar menciona algo importante y esto lo reflejan las encuestas. No es un comentario así a la ligera de parte de ese servidor. Es sencillamente que hay un descontento muy grande en un porcentaje muy representativo e importante de la población sobre el trabajo, por ejemplo, que hace la Asamblea Legislativa, la organización o el ente peor calificado del país con la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque ha habido un debate muy abierto y muy claro sobre el papel de la Contraloría General de la República y hay criterios que la gente se está construyendo. Sobre el fiscal general, ya se sabe los procesos que tiene abierto el fiscal y que son varios, interpuestos por los motivos que ya todo el mundo conoce, ¿ok? Y la Corte Suprema de Justicia o el Poder Judicial principalmente por algunas situaciones relacionadas al tema de la seguridad, de las decisiones de algunos jueces, que hay delincuentes que han sido procesados 300 y pico de veces y eso es algo que uno no entiende por qué. Si es culpa de la Asamblea por las leyes o es culpa del Poder Judicial por el criterio que tengan los jueces para dejarlo salir. Hay que ser claros en qué está pasando. Por eso era importante un debate. Un debate era muy importante entre los presidentes de los 3 poderes de la República para saber si es culpa de la fuerza pública, del Poder Ejecutivo, si es culpa de las leyes que hace la Asamblea o que deja de modificar o que no modifica o que no hace, o si era culpa del Poder Judicial por el criterio de los jueces para dejarlo salir. ¿Quién tiene la responsabilidad? No hablemos de culpas. Y finalmente, un pedacito de algo que por aquí comentó Jerry Alfaro que sonó bastante interesante. Entonces lo vamos a poner. Está en el 3229. Ahí viene. Electoral. Sí, 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 yo diría que Por eso eso, yo quiero, pero le quiero decir algo. Dígame algo. Le quiero decir algo. De buena fuente, pero de muy buena fuente. Anótenlo ahí ustedes. Es un chisme, es un chisme. Si quiere lo vamos descontando y lo ponemos aquí en la esquina de la pantalla. Faltan 8. Y después, cuando aparezcan otras 2, faltan 6. Y ahí vamos para abajo. ¿Faltan qué? Ya le tiene el dato. Faltan 8, faltan 6. Faltan 8. Serán horas. Faltan días. 8 vallas más. Ah. Buena fuente. De esas y así, o solo ese mismo tema, renuncio. Muy buena fuente. Y como yo todas las fuentes, cuando me vaya a la tumba, me las voy a llevar. Oiga, aquí tengo... Yo nada más le digo que anoten ese dato. Eso es lo bonito de la televisión en vivo. Aquí mi amigo Guido Cibaja, geólogo muy, muy reconocido, me manda el artículo 28 de la Constitución Política. Ajá, dice, nadie puede ser inquietado ni perseguido por las manifestaciones de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a terceros están fuera de la acción de la ley. Sí, y aquí no está dañando a nadie. Aquí el porque artículo 29. Una cosa muy diferente, Memo, es que ahí en vez de decir renuncien, diga, perdón, voy a decir una palabra X, no lo estoy diciendo yo por aquello. Nada más, una palabra donde sí un adjetivo. Exacto, que diga ladrones. O sinvergüenzas. O sinvergüenzas. Sí, ya eso es un adjetivo calificativo. Hay una afectación a un tercero. Sí. El artículo... Aquí no, aquí le están diciendo renuncien. Sí.
Punto. Puede salir otra valla que digan, no queremos renunciar. Dice el artículo 29, para aprovecharlo y cerrarlo. Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura, pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca. Me parece totalmente válido y yo lo... Muy bien. En la descripción del video voy a dejar el enlace del programa completo de Trivisión, que está muy interesante, si lo quieren ver completo. Nada más quiero hacer unas acotaciones finales. Primero, ¿qué diferencia hay entre una valla que se pone ahí, que cuesta muy cara, y un cartel o una pancarta que se utiliza en una protesta? ¿Y acaso en los carteles, en las pancartas que se utilizan en protestas, que todo el mundo las ve, porque las protestas no se hacen dentro de una casa, sino en la calle, ok, en la vía pública, y dicen cosas mínimamente parecidas a eso? Es decir, pueden poner y han puesto cosas bastante fuertes, insultantes, ofensivas hacia quien sea, pero han utilizado esos mensajes. ¿Qué diferencia hay entre poner una valla en un lugar público, como a la orilla de Circunvalación, por ejemplo, y hacer una protesta en el centro de San José y llevar una pancarta que dice un montón de cosas que ahí sí está infringiendo o acusando directamente a una persona de algún tipo de delito? Segundo, esto es parte obviamente de una campaña. ¿De quién? Ni la menor idea. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque no es solamente poner dos vallas un día y ya. Es una consecución de mensajes que se van a ir compartiendo. Si lo que dice Jerry Alfaro se cumple, que faltan 8, quiere decir que es una campaña de 10 vallas. Si estas dos que vemos ahora son iguales, entonces, que creo que es así, entonces eso significa que las siguientes dos van a ser con otro mensaje que le da continuidad al primero, y las terceras van a ser también de un mensaje que viene ligado al primero y al segundo, y así sucesivamente. Entonces va a haber que analizarlas en contexto. ¿Ok? Eso es una campaña. Siguiente, en realidad no hay un delito, como dice Jerry Alfaro. Si fuera que se está acusando de un delito a esas personas que están en la valla, entonces ahí sí, pero es como una petición, renuncien, ¿ok? Es como una petición. En ese sentido, pues, con base también en lo que dijo Guillermo Vázquez, leyendo el artículo, no me acuerdo qué número de la Constitución, pues en el ejercicio de la libertad de expresión no debería haber consecuencias negativas, salvo que se esté cometiendo propiamente un delito. ¿Ok? Y la pregunta es, nuevamente invito a que puedan comentar. ¿Habrían motivos o razones para que estas 4 personas renuncien? Sí, no, ¿por qué? Eso sería interesante revisarlo. En todo caso, y ya para terminar, estas vallas son una invitación a pensar si estas personas, más bien, ¿qué están llevando a cabo estas personas? ¿Cómo han contribuido positiva o negativamente al país en los últimos años, en el tiempo que llevan en sus funciones? Porque el caso de Rodrigo Arias y el fiscal Carlos Díaz es muy reciente. Rodrigo Arias, desde que inició ese gobierno, o sea, desde las últimas elecciones de 2022, Carlos Díaz tiene menos tiempo en su cargo, pero Marta Costa y Orlando Aguirre tienen mucho más tiempo. Entonces, las preguntas son esas. ¿Hay motivos, hay razones para que deban renunciar, sí o no? ¿Por qué? ¿Cuál es la impresión que tienen del trabajo que han hecho esas personas? Creo que es ahí desde donde podríamos utilizar este evento de la manera más constructiva, generar opinión, libertad de expresión y respeto a los comentarios de cada quien. Muchísimas gracias.